¿Tu perro salen a pasear con paseador o los paseás mucho tiempo pero no mejora su comportamiento? Es posible que solo estés cubriendo una parte de sus necesidades y te falte trabajar en el desarrollo de otras capacidades. Hola, mi nombre es Francisco y acompaño a personas con perros que tienen problemas de conducta, ayudando a reconocer las emociones y causas profundas que lo afectan, trabajando con ejercicios de entrenamiento y sesiones de acompañamiento a sus tutores, mejorando el vínculo entre ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les voy a seguir contando sobre mi historia, sobre los aprendizajes que fui teniendo a través de tener un perro, del camino que me fueron llevando. Como les contaba en el episodio anterior, yo tenía cuatro caniches cuando estaba terminando la secundaria, y ellos fueron los que me llevaron, digamos, a este punto, al inicio de este camino, a esto del perro maestro espiritual. Te lo conté en el episodio pasado, pero te lo voy a contar brevemente acá porque va a ser, digamos, como nuestra hoja de ruta para entender lo que viene. Yo tenía cuatro caniches que eran familia y pillaban, rompían, ladraban, o sea, pillaban arriba de la cama, en la almohada. Igor, que era el macho más grande, mordía a las personas, no se dejaba tocar, era cascarrabia. Bueno, todos los quilombos que podíamos tener. Y justo yo había terminado el secundario y dije, bueno, no puedo más con esta situación, tengo que hacer algo. Este, y fue ahí donde me puse a buscar todo lo que podía encontrar sobre el adiestramiento, sobre la educación de los perros. Te estoy hablando hace 20 años, o sea, la internet como la conocemos hoy en día no existía. O sea, yo terminé en el 2003 el secundario y en el 2004 recién se estaba fundando Facebook. O sea, no era tan fácil tener acceso a la información en ese entonces, que ya igual había empezado a ser fácil. Entonces, bueno, había conseguido, me habían regalado un libro, bueno, entonces estaba full con la educación, el entrenamiento, las rutinas, aparte por cuatro, porque eran cuatro caniches, las salidas no, pero todo el resto sí era por cuatro. Y bueno, y uno de los socios de mi mamá, que me vio muy enganchado con todo este tema, me dijo, che, Fran, ¿por qué no paseas perro? Entonces, de esta forma, te haces unos mangos, y bueno, anoche yo estaba estudiando otra cosa. Entonces dije, bueno, dale. Y así fue como empecé a pasear perros a pasear perros. Mi primer trabajo en el mundo de los perros. Eh, Entonces, lo que te quiero contar es que en esta revisión de contarte mi historia, esto que estaba contando, y el camino que me llevaron a recorrer mis perros y las enseñanzas que me brindaron, estoy viendo nuevos aprendizajes desde este lugar. O sea, revisando eso, estoy viendo, oh, wow, mira esto. Y es un poco lo que te quiero contar de este episodio, es cómo, revisando mi historia en este momento, estoy viendo un aprendizaje del cual ya igual venimos charlando y contándote. Un lugar común, ¿cuál es este conocimiento? Digamos, este aprendizaje que te quiero contar, es un lugar común de conocimiento, es que el perro necesita salir a pasear, pero a veces este salir a pasear no resuelve el problema que estoy teniendo con el perro. Puede, digamos, como aletardarlo, porque como está más cansado, no lo demuestra tanto, pero lo sigue teniendo, o todo lo contrario, lo empeora. Y esto, bueno, un poco por lo que habíamos estado, porque estamos cubriendo solo una parte. Pero para explicarte mejor esto, te voy a contar mi historia dentro de la práctica del taekwondo, que es este primer lugar que yo llamo mi primer lugar de sanación, el primer lugar donde yo, pues bueno, el primer lugar donde yo siento que produjo un cambio en mi vida de forma favorable, saludable, bueno, fue la práctica del taekwondo. Lo primero que yo encuentro con el taekwondo, digamos, si yo era un chico que tenía un nivel de energía muy grande, mucha hiperactividad,
también tenía mucha ira, mucha ira encima, también mucha impotencia porque me costaba mucho poder relacionarme con los demás, el tema de lo que era poder discutir en el sentido de yo quiero esto, o sea, entonces me genera mucha impotencia. Entonces, cuando yo comencé a hacer taekwondo, lo cual, digamos, todo ese desborde emocional de energía también me llevaba a tener problemas. Me peleaba en el colegio, me peleaba con mi hermana, o sea, situaciones de mucho conflicto todo el tiempo. Cuando comienzo taekwondo, lo primero que ocurre es que encuentro un lugar donde poder descargar toda esa energía, porque usaba mi cuerpo, tenía que entrenar, y además podía pegarle a cosas. Primero, bueno, era a los protectores, ¿sí? A los escudos que había para pegarle, y después, bueno, hacías combate. Entonces tenías toda una descarga de energía muy grande. Entonces, eso fue, digamos, como este primer lugar donde pude empezar a sacar todo eso que me ocurría encima. Pero esto no solucionaba, digamos, esto no solucionaba el problema, sino que, bueno, lo que ocurría era que estaba haciendo una descarga. ¿Y qué ocurría indirectamente en este lugar? Lo que ocurría era que indirectamente empezaban a pasar otras cuestiones. Empezaban a aparecer reglas, o sea, no se puede hacer la práctica de cualquier forma, no se puede pegar de cualquier forma. Hay una forma de pegar, hay unos lugares que se pueden pegar, hay lugares en los que no se puede pegar. Además, también durante la práctica había que prestarle atención a los comandos, a las señales, a las órdenes que daban el instructor para poder realizar algún movimiento. O sea, si vos tenías que estar, por ejemplo, tirar 2 puños y una patada mientras estabas rebotando y escuchando a cuándo te daban la orden para hacerlo lo más rápido posible. Entonces, tenías que trabajar el autocontrol, el de estar prestando atención a otra cosa mientras estás haciendo otra para poder hacer otra. También había prácticas donde el entrenamiento era de un solo movimiento y hasta lo hacíamos muy lento o por etapas para aprender bien la mecánica de ese movimiento, tener bien la autopercepción de dónde está cada parte de mi cuerpo. Entonces, si cuando se hacía un movimiento, después nos teníamos que quedar quietos, entonces venía nuestro instructor y te ponía, levantaba más la mano, te doblaba un poquito más el codo, te cerraba, te ponía la cadera como tenía que estar en esa posición, te hacía flexionar más las piernas o enderezarlas más. Entonces había todo un trabajo de autopercibir el cuerpo y dónde es que está. Este, entonces, indirectamente íbamos incorporando otras capacidades, aparte de poder descargar todo eso que me ocurría. Además te cuento, digamos, que el taekwondo, ¿sí? Tiene 5 principios básicos que son la cortesía, la integridad, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable. No nos vamos a meter dentro de ellas, pero te las quería contar porque también son muy representativas del trabajo que realizamos con los perros. Por lo tanto, si tu perro solo sale a pasear y no está trabajando el autocontrol, puede que le esté faltando algo importante en su vida. Entrenar, entrenar, practicar, realizar una y otra vez las mismas acciones nos mejora la autoestima. ¿Por qué? Porque nos permite conocer nuestro cuerpo, como te venía contando, permite, permite conocer mi cuerpo, conocer los movimientos que puedo hacer y sobre todo ver que lo que yo quiero hacer con mi cuerpo responde ante lo que yo le pido. Entonces, esto da mucha seguridad. Y también da mucha seguridad en la relación con el otro. ¿Por qué? Porque si yo sé manejar mi cuerpo, yo me sé defender, en este caso, digamos, era con el físico, pero también tiene que ver con, por ejemplo, aprender a interactuar con otros. Si yo sé todas esas cosas, me es más fácil poder comunicarme con un otro, porque va a ser más fácil de que yo pueda poner ciertos límites cuando veo que esos límites se están sobrepasando. Entonces, en la práctica de conocerme da mucha seguridad. Eso me gustó, me lo voy a anotar.
Bien. Eh, pero tenemos dos puntos, digamos, la descarga, tenemos el autocontrol, el poder controlar. Pero ¿qué ocurre? Esto no es suficiente, ¿sí? A ver, no es suficiente en el proceso, ¿sí? O sea, en cada momento llegó una etapa que necesitaba para ir trabajando X cosas. Como voy entrenando, es como esto, es decir, por ejemplo, dentro del taekwondo, vos tenés los colores, llegás a negro, que es Dan, y después están los danes, dan 1, dan 2, dan 3. Se dice generalmente que cuando vos llegás a cinturón negro, a primer dan, ahí recién comienza la práctica del taekwondo. Es decir, uno va profundizando y en esa profundización van apareciendo aprendizajes nuevos más profundos. Bueno, lo mismo ocurre con nuestro perro, con nuestra historia, con lo que te estoy contando. La primera parte de ese proceso fue poder encontrar un lugar donde descargar, donde poder soltar toda esa energía, toda esa ira, sin sin problema de lastimar a alguien, en principio porque todos teníamos protección y había una forma de hacerlo. Y después aprender a controlarse, es decir, yo no puedo ir haciendo eso por la vida, cosa que igual no hacía, me reprimía, pero sí poder controlarme en hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Que fue la siguiente etapa, es decir, bueno, ok, antes no lo hacía porque no podía manejarlo, y después no lo hacía porque, pudiendo hacerlo, ¿sí? Y tener la capacidad para hacerlo, bueno, me podía controlar. Pero la tercera parte es entender desde qué lugar estoy haciendo lo que estoy haciendo, desde qué lugar se genera toda esa energía, de qué lugar se genera esa ira, esa ansiedad, ese miedo, aquello que nos, nos pasa o le pasa a nuestro perro. Porque entendiendo esto, vamos a poder, poder desarmarlo. ¿Por qué? Porque si solo dependemos de la descarga y el autocontrol, cuando dejemos de practicar, ¿sí? Cuando dejemos de poder practicar en ese lugar de descarga y dejemos de practicar, o sea que nuestro autocontrol también se va a ver deteriorado, es muy probable que ante una situación que nos expone la vida, ¿sí? Perdamos el control, explotemos. Y esto me gusta mucho. Digamos, ¿por qué es importante ver desde qué lugar lo hacemos? Te lo voy a explicar con el siguiente. El otro día vi un reel muy sencillito, muy tonto lo que dice, pero muy, muy profundo. Nada, a mí me encantó. Dice, una persona tiene café en una taza, ¿sí? Y va caminando. Y una persona la empuja y le hace tirar el café. La pregunta es, ¿por qué derramaste el café? Entonces, una respuesta puede ser porque me empujaron, porque me golpearon, porque me metieron la traba. Pero en realidad desbordaste café porque lo que contenía la taza era café. Entonces, cuando la vida nos lleve a desbordarnos, vamos a tirar aquello que contengamos. Entonces, si yo contengo ira, si yo tengo falta de control, si yo tengo explosión, bueno, cuando la vida me lleva a una situación de derrame, lo que voy a derramar va a ser eso que tengo. Por eso es muy importante, como tercer paso en este proceso, es tratar de ver desde qué lugar estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque eso es lo que nos va a llevar a que esa situación realmente esté integrada a nuestra vida. Y eso es el siguiente paso, la integración de aquello que estoy viendo desde qué lugar lo hago. Y ahí es donde ocurre, digamos, el milagro este de la comprensión. Comprender es integrarlo a mi vida, no rechazarlo, ¿sí? Mientras yo siga rechazando esas situaciones en mi vida que me causan dolor, que me afectan, no las tengo integradas y es muy probable que sigan ocurriendo en mi vida una y otra vez. Te voy a poner un ejemplo de lo que tiene que ver con la comprensión y la integración. Mis padres, por ejemplo. Mis padres hicieron algo conmigo cuando era chico que me hizo daño. Entender qué hacían, entender, por ejemplo, que hacían lo mejor que podían,
que eso que ocurrió también me produjo un gran aprendizaje en mi vida que de otra forma no lo hubiera podido tener, que de alguna forma yo hago lo mismo con mis hijos, es decir, ir pudiendo encontrar un montón de motivos a lo que a lo que ocurría con ese suceso que me hizo daño, me va a ayudar o sea, voy a poder ver ese mismo suceso de una manera completamente distinta. O sea, eso que me hicieron mis padres no va a cambiar, el hecho no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es tu relación con el hecho, que es la parte esta de la integración. Mientras yo siga rechazando ese hecho, yo soy así por culpa de esto, yo soy así porque me hicieron esto, lo que voy a estar es supeditado, digamos, a ese hecho. Ahora, cuando yo puedo incorporar esa situación en mi vida, lo que se produce es un cambio enorme. Pero ¿qué ocurre? El integrar, el comprender, también vamos a llamarlo el perdonar, para este caso que puse, se malinterpreta. Se malinterpreta en el sentido como que tiene que ver como que ya nada te puede afectar. No te podés enojar, no podés poner límites, no podés ignorar una situación. Y es todo lo contrario. Lo que va a ocurrir cuando uno integra situaciones a su vida es que va a seguir reaccionando, o sea, va a seguir respondiendo ante las situaciones de su vida, pero sin la carga emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una situación donde alguien me falta el respeto o se mete dentro de mi intimidad o pasa un límite que yo no quiero, no permito, yo voy a poder decirle a esa persona lo que tenga que decirle, enojarme o hasta ni siquiera hablarle e ignorarlo. Pero esa respuesta que yo estoy dando ante esa situación lo, es, es propia de esa situación. Es decir, esto en mi vida yo no lo quiero. Yo no quiero una persona como vos, yo no quiero una situación de este estilo. Y simplemente la voy a rechazar en el buen sentido, es decir, esto no lo quiero para mí, desde esa misma situación no con la carga emocional de que esta situación me representa a todas las veces que mis padres, mi pareja, me faltó el respeto en este lugar, ¿sí? Sino que, bien, esto no. Y esto es de este lugar de integración, de pura comunión con lo que ocurre, o sea, yo fluyo con ese instante, o sea, ahí me falta el respeto, yo siento la falta de respeto, pero es la falta de respeto en ese momento, ¿sí? No con toda esa historia, entonces le digo, te estás equivocando, háblame de otra manera, andate a la que te parió, etcétera, etcétera. Entonces yo fluyo con ese instante. Y hay otro movimiento, otra energía en ese momento. Eh, Me fui un segundo, espérenme que un segundo que me ubico. Bien, entonces, ahí está, porque estábamos hablando del tema de que la integridad está mal comprendida, digamos, como que no te puede pasar nada. Y no es así, sino que sí puedes responder, pero sin la carga emocional. Y una de las cosas, digamos, otra de las dificultades que no, me encontré y encuentro con las personas con las que trabajo, es esta situación o sea, esto que nosotros imaginamos que va a pasar si revisamos esos lugares que me afectan. Lo que ocurre es que pensamos que revisar esos lugares los va a volver reales. O sea, el miedo a que eso me duela o el miedo a ver qué es lo que encuentro va a ser real esos miedos, eso que temo encontrar. Que obviamente en un primer movimiento, obviamente es doloroso porque es empezar a sentir aquello que en realidad ya estoy sintiendo, pero simplemente es reconocer que está ahí y no negarlo.
En ese primer movimiento, por supuesto que va a doler, por supuesto que va a dar miedo, por supuesto que va a ser, vamos a pensar que no lo vamos a lograr. Y por supuesto que tiene su proceso. Pero eso no lo hace más real de lo que, o sea, no hace real eso que vos mismo estás pensando. Es decir, va a doler, pero no lo va a hacer real, no va a ser real esos miedos, ese miedo. Lo que va a hacer es que lo vamos a poder ver de frente. Y esto nos da paso a lo que tiene, al movimiento más grande que tiene este movimiento, que es el de lo que yo gano al mirar esos lugares de los cuales yo tengo miedo, es muchísimo más grande que ese miedo o ese dolor que yo pensaba que iba a sentir al revisar esa situación. ¿Sí? Vamos a ponerlo, a ver si lo puedo poner de otra manera. Tenemos una balanza. En un lugar están los miedos y lo que yo pienso que me va a afectar revisar ese lugar. Tiene un peso. Y le damos mucha atención a ese peso y como vemos que pesa un montón, no queremos meternos en ese lugar. ¿Qué ocurre? Que si yo reviso todo eso, lo que a mí me va a dar esa situación, ¿sí? Ese otro peso que va a estar en otra balanza, es muchísimo más grande que esos miedos. Entonces, ¡pum!, cae para el lado de la resolución de estos miedos y estos dolores. Entonces, esto que yo gano es muchísimo más grande que esos miedos y esos dolores. Porque además, cuando yo hago este movimiento de revisar estos lugares, de integrarlos, no solo me mejora a mí como persona, sino que mejora a mi entorno. O sea, que yo sea una mejor persona repercute en que yo sea una mejor persona para mi pareja, que yo sea una mejor persona para mis hijos, que yo sea una mejor persona para mis perros. Entonces, eso no solo te beneficia, sino que también beneficia a tu entorno. Bueno, eso es lo que yo te quería contar hoy, que es lo que fui viendo de este proceso de volver a revisar mi historia, y de ver, digamos, estas patas que van conformando lo que es el perro maestro espiritual. Quiero pedirte que si este podcast te sirvió de alguna forma, lo compartas, lo comentes, le des un me gusta, porque eso va a hacer que poder llegar a muchas más personas que necesiten ayudas con su perrito. Aunque vos no lo creas, un pequeño compartir, un pequeño botoncito además de darle me gusta, puede cambiarle la vida a otra persona. Así que nada, nos estamos viendo la próxima. Nos vemos.